Hola, larga vida y prosperidad. Empezamos con una serie de vídeos dedicados al campo magnético. Es algo que se conoce desde muy antiguo, pero bueno, solamente en la actualidad se ha conseguido entenderlo en profundidad. Así que prepara bolígrafo, cuaderno y vamos con ello. El magnetismo es un conjunto de fenómenos de atracción y repulsión producido por imanes y por corrientes eléctricas. Se conoce desde bien antiguo, pero solamente se ha entendido hace poco relativamente. Hay imanes naturales, como la magnetita, que es un mineral de hierro, y otros artificiales, pero todos ellos son parecidos y presentan características comunes. Aquí en la derecha tenemos una foto de un imán y sabemos que la máxima interacción, la máxima fuerza magnética la tenemos en los polos. Por aquí en el polo norte o por aquí en el polo sur, que además no van a poder separarse. Si rompemos el imán por la mitad, entonces lo que tendremos son dos polos, dos imanes más pequeños, cada uno con sus dos polos, norte y sur, de manera que siempre van unidos. Los polos del mismo signo se van a repeler y los polos de signos contrarios se van a atraer. Además, bueno, las líneas de campo, es decir, si yo coloco a su alrededor limaduras de hierro como se ve en la foto, pues las líneas de campo van a salir del polo norte, van a ir al polo sur y siempre van a ser líneas cerradas. ¿Vale? Estas líneas que dibujan las limaduras de hierro son siempre líneas cerradas. Salen del polo norte y entran por el polo sur. Pero el imán no es el único que tiene campo magnético. También una corriente eléctrica es capaz de generar a su alrededor un campo magnético, tal y como observó Ørsted en 1820. Ørsted lo que hizo fue colocar una brújula cerca de un hilo conductor y entonces observó lo siguiente. En primer lugar, cuando el circuito estaba abierto, es decir, cuando no circulaba corriente, pues no pasaba nada. La brújula apunta al norte como ocurre de manera habitual. Si cerramos la corriente y la hacemos circular en un sentido, por ejemplo para allá, entonces lo que observó es que la brújula se situó con el polo norte hacia abajo, es decir, perpendicular, se orientó perpendicular a la corriente, en este caso abajo, por ejemplo. Por el contrario, si pasamos la corriente en el otro sentido, es decir, en este caso por arriba hacia la izquierda, observó que el imán se orientaba, pero también perpendicular, pero de sentido contrario. Es decir, la corriente de alguna manera interaccionaba con el imán de la brújula, orientándolo. Esto lo que significa es que toda corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético, que estudiaremos un poquito más adelante. El campo magnético es la capacidad de un imán o una corriente de perturbar el espacio que le rodea. Lo representamos por el vector inducción magnética, que llamaremos B, aunque abusaremos muchas veces de la terminología y diremos que B es el campo magnético, en realidad se le llama vector inducción magnética. Bueno, esa perturbación la notamos, notamos que esa perturbación existe en un punto. Si al colocar ahí una carga Q que se mueve con una velocidad v en ese punto, aparece sobre ella una fuerza. Esta fuerza tiene las siguientes características. En primer lugar, si no hay velocidad, es decir, si la carga está parada, no aparece esa fuerza. Lo que notamos además es que las cargas se desvían, es decir, no aumentan ni disminuyen su velocidad, pero sí cambian la dirección del movimiento. La fuerza va a ser proporcional a la carga Q y a su velocidad v, es decir, a más carga más fuerza, a más velocidad también más fuerza, y también proporcional al vector inducción magnética, B, es decir, a más campo magnético, más fuerza. Y además depende del ángulo, va a depender del ángulo que forman la dirección del movimiento y la del campo. La fuerza será máxima cuando son perpendiculares, es decir, cuando el campo magnético sea perpendicular al vector velocidad. ¿Vale? Es decir, si este ángulo son 90 grados, entonces la fuerza es máxima. Y no hay fuerza cuando sean los dos paralelos, es decir, si el vector campo va para allá y el vector velocidad también es para allá, aquí no hay fuerza. Aquí lo que notaremos es que no hay fuerza.
La expresión matemática para calcular esa fuerza es esta de aquí, que es la expresión habitual de la fuerza magnética. La expresión se llama fuerza de Lorentz y se calcula multiplicando la carga por el producto vectorial de V por B. Recordaos que el producto vectorial se calculaba con un determinante. Además, bueno, pues la fuerza magnética es perpendicular, ¿vale? Como se ve aquí en la regla de la mano derecha, si V y B forman este plano de aquí, entonces el vector fuerza va a ser perpendicular siempre con el sentido que venga dado por el signo del producto vectorial. El módulo al final es la carga Q por V por B por el seno del ángulo que forman, donde alfa es el ángulo que forman el vector velocidad con el vector inducción magnética. Las unidades del campo magnético del vector inducción magnética son teslas en el sistema internacional. Esta expresión de la fuerza que acabamos de ver se complementa si tenemos en cuenta la existencia de campo eléctrico y campo magnético. ¿Vale? A esta expresión de la fuerza con campo eléctrico y campo magnético se le llama fuerza de Lorentz. Y nos dice que la fuerza total es la suma de las fuerzas eléctricas y magnéticas, la fuerza eléctrica que es la carga por el campo eléctrico y la fuerza magnética es la carga por el vector velocidad vectorialmente por el vector inducción magnética. Esa expresión se le llama fuerza de Lorentz. Bueno, ¿cómo es el movimiento de una carga bajo el campo magnético? Pues en principio, cuando el vector es paralelo al campo magnético, entonces el ángulo que forman es 0 grados y como el seno de 0 vale 0, la fuerza magnética es nula. Eso significa que entonces, al no haber fuerzas, sigue un movimiento rectilíneo, que va a ser rectilíneo y uniforme si no hay campo eléctrico y uniformemente acelerado si el campo eléctrico es distinto de 0. ¿Qué ocurre cuando el vector velocidad es perpendicular al campo magnético? Bueno, aquí vamos a suponer que el campo eléctrico vale 0 y entonces la única fuerza que actúa es la fuerza magnética, cuyo módulo al final es simplemente la carga por la velocidad y por B, por el módulo del vector inducción magnética. La fuerza va a ser perpendicular en este caso siempre a la velocidad, ¿vale? El producto vectorial siempre es perpendicular a los vectores que multiplicamos, en este caso a la velocidad y a la inducción magnética, pero bueno, al ser perpendicular siempre a la velocidad, va a producir un movimiento circular uniforme, es decir, la carga va a empezar a dar vueltas. Esa fuerza actúa como una fuerza centrípeta, por lo tanto, si igualamos la fuerza de Lorentz con la aceleración normal, masa por aceleración normal, es decir, Q por V por B, que es la fuerza, igual a mv cuadrado partido por R. De aquí podemos obtener, por ejemplo, que el vector, el radio de giro viene dado por esa expresión de ahí se despeja y sale. Además, si tenemos en cuenta que la velocidad lineal es la angular por el radio, la expresión del movimiento circular, despejando tenemos que la velocidad angular es esa expresión de ahí, ¿vale? En realidad simplemente es despejar omega como v partido por r. Y bueno, además, como el periodo es 2pi partido por omega, entonces tenemos también esta expresión del periodo, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Estas son expresiones del movimiento circular que si no recuerdas deberás estudiarlas. Y con esto terminamos el primer vídeo de campo magnético. Recuerda que es una manifestación de una perturbación que se produce por imanes y corrientes eléctricas, la expresión de la fuerza de Lorentz, tanto con la parte magnética como con la parte eléctrica, y esa especial característica que hace que esta fuerza lo único que produce sobre una carga es un movimiento de giro, ¿vale?